El primer año, por ejemplo, de la gerencia general de Calera fue la mayor pérdida que ha tenido la empresa en sus 50 años, 70 años de fundada. Una gerencia, un tipo que pierde la plata que yo perdí, te botan a patadas. Uno solo aprende de los fracasos. Lo que pasa es que el fracaso tú puedes o lo interiorizas y aprendes y sales adelante, o básicamente te quedas aplastado en este proceso. Y creer que te lo sabes todo es lo peor que te puede pasar en el mundo. Es el peor consejero que hay. Yo descubrí el TDAH de adulto. Cuando yo era chico, pues esas cosas no se diagnosticaban. La ventaja que tiene el TDAH es que te vuelve una persona que piensa fuera de la caja. Es un cerebro que conecta cosas que la gente no conecta. El problema es que te cuesta enfocarte, ¿no? Porque yo en los ejercicios de física o de matemática me equivocaba en el signo y finalmente lo Claro. embarraba. Pero yo no te diría que fui un capo en la universidad ni tampoco en el colegio, ¿no? Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas referentes que nos agregan valor y crean además un impacto positivo en la sociedad. Ya hemos llegado a agosto. La verdad que la temporada se ha ido volando, pero con mucha alegría por las producciones que hemos podido sacar, inmersivos y todo lo demás. Y todo gracias a ustedes que nos ven. Y hoy tenemos una historia muy bonita. eh, Basada en la construcción de confianza en el tiempo. Nuestro inicio fue un poco atípico con él porque primero grabamos una masterclass que ya tiene más de 100.000 vistas en YouTube. Lo ven muchísimos en universidades. Y ahora voy a hacer una entrevista un poco más personal, pero también profesional. Está en el estudio Pedro José Zavala, el gurú del marketing y la gestión comercial. Pedro José es autor del bestseller ¿Por qué no vendo más? Con miles de libros vendidos y también vendido por Gurú Motivación. Con la prestigiosa editorial Penguin Random House. Es CEO de La Calera, la empresa más grande del país de producción de huevos. Es profesor universitario, tiene 5 hijos y muchísimos grados más. Pero sobre todo, como me gusta decir, un excelente ser humano. Muchas gracias, Pedro José, por estar en el podcast de Gurú Motivación. Te agradezco la generosidad de la presentación, mi querido Jimmy. Para mí siempre es un placer estar acá. Me siento en mi casa y de verdad, como yo te decía, yo no me siento ningún gurú, pero en todo lo que yo pueda apoyar a tu audiencia y a ti, pues encantado. Cuenta con ello. Y tengo, cuando tengo personas como tú, con muchísima experiencia, una responsabilidad de sacarles el jugo, digamos, en muchos de sus contextos, aprendizajes para nuestra querida audiencia. Y una primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando estaba haciendo un research un poco más a profundidad sobre tus inicios, un poco, porque toda persona tiene algo que contar, ¿no? Todos tenemos historias que contar. Y descubrí que ya de adulto descubriste tú que tenías déficit de atención. Y estudiaste una carrera de ingeniería, que dice que la matemática es exacta. Entonces, ¿cómo fue para ti descubrir eso? Y cómo ha sido manejarlo en el tiempo, ¿no? Y yo te veo ahora CEO, escritor, y como que tienes un montón de pergaminos, digamos que pareciera que siempre has estado muy enfocado en determinados temas, ¿no? O sea, a ver, yo efectivamente, yo descubrí el TDAH de adulto. Cuando yo era chico, pues esas cosas ¿cómo se llama? No se diagnosticaban. Hoy día me parece increíble la cantidad de niños con TDAH. Hay lo que se dice una sobrediagnosticación, ¿no? El TDAH tiene unas ventajas y unas desventajas. La ventaja que tiene el TDAH es que te vuelve una persona que piensa fuera de la caja. Es un cerebro que conecta cosas que la gente no conecta. Son cerebros en general bastante creativos. El problema es que, ¿cómo se llama? Te cuesta enfocarte, ¿no? Y eso efectivamente, la carrera que yo seguí, ingeniería, me costó un montón, pues porque yo en los ejercicios de física o de matemática, me equivocaba en el signo y finalmente le Claro. embarraba y tuve que repetir varias matemáticas y igual terminando de manera exitosa la universidad. Pero yo no te diría que fui un capo en la universidad ni tampoco en el colegio, ¿no? En la maestría sí me fue muy bien,
Bueno, la maestría enseñaba diferente, en la maestría trabajaba método del caso. Y el método del caso tiene eso, ¿no? Hay muchísima información que tú tienes que hilar. Entonces, para mí, la verdad que era Sí. tremendamente sencillo, ¿no? Y yo he habido épocas de mi vida en que me he medicado y hay épocas en las que no. De hecho, en mi mochila llevo un pastillero donde tengo ahí mis pastillas. Y si hay un día en el cual quiero enfocarme mucho porque tengo mucho trabajo de revisar estados financieros o temas numéricos y tal, me tomo la pastillita y ¡fum! Me enfoco, ¿no? Y cuando quiero dejar que la mente vuele y conectar cosas, en realidad dejo que se conecte, ¿no? Y lo que pasa en el tiempo, Jimmy, es que, digamos, tú puedes manejar esto con pastillas, pero también con determinadas maneras, ¿no? Yo te decía, yo apunto todo. Y no lo apunto digitalmente, no me sirve lo digital. Yo tengo que tener un cuaderno y escribir en el cuaderno. Entonces escribo mis pendientes en el cuaderno y los reviso y los chequeo con mucha frecuencia, ¿no? Es la manera que yo tengo de enfocarme en aquellas cosas que finalmente, como te digo, me importan, ¿no? Entonces yo creo que en realidad hoy día he logrado tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Este tema de conectar las cosas que aparentemente no se conectan, sumado a poder enfocarme cuando eventualmente necesito hacerlo, ¿no? Y sí creo que es una virtud. Y lo que podría haberse considerado un defecto digamos, o sea, yo lo he convertido en algo que me ha servido mucho. Un poder, ¿no? Un superpoder Es que un lo tiene. superpoder, Sí. efectivamente. Y está bien, porque yo creo que cuántas personas, la vez pasada leí el libro de como Steve Jobs y Elon Musk, y como que esos grandes genios tenían ahí algo en su cerebro que estaba desconectado, que les Algo que hacía no pensar, funcionaba bien. que se les hacía pensar diferente. Y ellos lo dicen, ¿no? Entonces, em, en Steve Jobs, por ejemplo, para crear lo que luego fue los iPhone en general, o sea, ha tenido que tener muchísima claridad en varias cosas que no parecían normales en la época que hoy es un estándar, ¿no? Así que bien interesante. Y tú estudiaste ingeniería, pero gran parte de tu vida profesional inicial la dedicaste a la publicidad, Sí. que a veces de repente uno dice, o sea, igual no es que uno se encasille, pero de repente no sé si era la ruta tradicional que tú querías hacer cuando estudiaste eso, ¿no? O este mismo esta misma personalidad tuya de la creatividad y las cosas te llevó por ahí. O sea, yo creo que yo termino en la parte de comunicación, en la publicidad en los medios, un poco por suerte, o por mala suerte, como quieras verlo. Este, Porque, bueno, yo hice unos años de trabajo de fábrica, trabajé como encargado, jefe de producción, y la verdad es que no me gustó mucho el tema de la fábrica, porque era demasiado rutinario, y Claro. demasiado cuadriculado, y demasiado tal. Entonces salí a la fábrica y de ahí estuve un par de años en Leche Gloria. Fue la verdad que una súper, ¿cómo se llama? Experiencia, ¿no? Trabajé en el área de marketing de Gloria cuando existía solo la leche azul y la leche roja, no había nada más. Trabajé con, Claro. con mi primer jefe que me llevó al lado oscuro del área comercial, que era Max Alvarado. Con Max lanzamos muchísimos productos dentro de Gloria. Y después hice algo que en esa época, ahora es muy normal, en esa época no se hacía, que es hacer un MBA. Cuando termino de hacer el MBA, el gerente de la agencia para la cual trabajaba Gloria, que era en ese momento Publicistas Asociados, me dice que me vaya a trabajar con él. Y la experiencia en agencia era una experiencia bien interesante porque en realidad en esa época la comunicación no la manejaba el área de marketing, ¿no? Normalmente están metidos en la comunicación las gerencias generales. En ese momento la parte publicitaria como muy, muy importante y muy relevante. Y lo que más se discutía en esos foros, en realidad no era de publicidad, de cómo se hacía el comercial, sino se hablaba de estrategia. De hecho, yo tenía un puesto que en esa época no existía, que era planner, que era el planeamiento, es decir, en la situación competitiva en la que estás, cómo finalmente vas a definir una comunicación que sea la que tú realmente necesitas para sacar un producto eventualmente adelante. Y además me tocó un momento muy particular porque salíamos pues de toda esta época negra donde Fujimori abre el mercado. Entonces todo el negocio de la publicidad y la comercialización ¡pah! Floreció. Y eso me permitió trabajar con empresas gigantes, ¿no? Como Bacus en su momento, el BCP, pucha Falabella de la época de sus inicios.
Entonces fue como un momento bien particular que es lo que comienza a formar en realidad, más que mi profesión como publicista, mi profesión como, ¿cómo se llama? Como comercial en realidad. Porque me tocó ver de muy cerca un montón de cosas, lanzamiento de las AFPs, en fin, ya Wow. me puedo pasar un día completo en todas las anécdotas en las que estuve de alguna manera involucrado, ¿no? Y después de esa experiencia de publicidad, pasó como gerente comercial de Empresito del Comercio. En ese momento, bueno, por lo menos hasta que yo me fui, hace ya algunos años, la prensa era el medio que más vendía en Sí, Perú. claro. Suena probablemente anacrónico en este momento, pero fue así, ¿no? Íbamos a vender casi 600 millones de soles de publicidad Wow. solo en prensa, ¿no? En la época de los clasificados era pues un papel así. Es increíble, no ha pasado tanto tiempo desde que eso sucedió. Y ahí me pasa lo mismo, ¿no? Y de alguna manera es que me toca, desde la posición que estoy, tener relación directa con todas las áreas comerciales prácticamente del Perú. Bancos, retailers, universidades. Y de alguna manera, como soy curioso y tengo TDAH, y soy preguntón, siempre me gustaba tratar de entender, digamos, las situaciones comerciales que se producían particularmente en cada uno de estos segmentos. Entonces, tanto publicistas asociados a esa época y en la época del comercio, en realidad, más allá de vender publicidad, era esta conexión muy importante con las áreas comerciales de, te diría, casi todos los sectores Wow. que hay en el Perú. Si buscas una camioneta que combine desempeño y capacidad, pero también innovación y comodidad, Chevrolet Colorado es tu mejor opción. Chevrolet Colorado es una pickup compatible con tus dos vidas, para esas jornadas largas de trabajo y para esa aventura que se aproxima el fin de semana. No busques más y ven a conocerla en los concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Somos pickup, somos Colorado. Descubre más en chevrolet.com.p. Si eres docente y quieres seguir creciendo, esta oportunidad es para ti. Fundación Romero pone a tu alcance Becas Docente, una iniciativa de capacitación gratuita para fortalecer tus capacidades digitales y socioemocionales, para así sumar nuevas herramientas a tu labor en el aula. Porque cuando un docente aprende, su impacto se multiplica. Ingresa a becasgruporomero.p y da el siguiente paso en tu crecimiento profesional. Y eso es. Bueno, yo estoy en esta época del podcast de ver cómo lo escalamos en inversión de producción de contenidos, que cuando hacemos inmersivos, por ejemplo, no son tan baratos producirlos, pero tenemos ese déficit todavía de ir a las marcas a que nos entiendan y nosotros también darles valor, ¿no? Porque estamos justo en ese proceso. Así que ahí luego te voy a pedir consejos para ver. No, encantado, encantado. Es difícil porque yo creo que en el tiempo la comunicación se ha vuelto, o se ha querido volver más numérica. Al final más importan los views que la calidad del view, Sí, ¿no? Y en realidad nunca ha sido así. En realidad lo importante es la calidad de quien está viéndote más que lo que está viendo, ¿no? Entonces sí creo que ahí, digamos, de alguna manera, pues las marcas pueden ser injustos con los creadores de contenido. Sin embargo, también lo que te diría es, hay una gran ventaja, ¿no? Me acuerdo, antes un comercial de 30 segundos podía costar, pues, no sé, $100.000. Claro, tú hoy día produces, pues, capítulos gigantes con, no sé, con un décimo de ese claro. contenido, ¿no? Más bien yo te diría que al contrario, ¿no? El gran problema hoy día que hay, a diferencia de antes, exceso de contenido. Y yo creo que el reto de personas como tú, que son creadores de contenido, es cómo hago un contenido realmente diferencial, lo posiciono de manera correcta y cautivo a la audiencia, pero no por una sola vez, sino en realidad cómo lo cautivo eventualmente en el tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver, Jimmy, con la relevancia del contenido y es lo que está logrando Gurú. Gurú lo que está es contando historias de gente exitosa. Yo creo que hoy día los peruanos queremos ver eso. Los peruanos queremos ver peruanos que triunfan, ¿no? Y yo creo que a través de Gurú han aparecido historias que nadie ni siquiera pensaba que existían en este país. Y eso creo que es muy motivador y muy grande, no solo para mí, ¿no? He tenido el gusto, como tú bien dices, de estar tiempo con ustedes. Y una de las cosas más maravillosas, por ejemplo, del Gurú Fest que se viene ahorita, es esta interacción pues, con millones de emprendedores o muchísimos emprendedores
que tienen unos sueños pues increíbles, ¿no? Y yo espero que muchos de ellos en unos años más estén sentados aquí diciéndote que en ese momento fueron inspirados por el Gurú Fest, ¿no? Y tienen unas historias que contar tremendas. Sí, Y sabes que me ha pasado varias veces. eh, bueno, no se trata de la entrevista de mí, pero esto, sí, cuento esta anécdota. Estaba en un rústica, cumpleaños de mi hermano, y de la nada estaba con mi mamá, mi pareja, y se me acerca un señor de 35 años más o menos con su chica. Me dice, tú eres Jimmy, ¿no? Yo, sí, tú eres de Gurú, ¿no? Sí. En 5 años tú me vas a entrevistar. Y se fue. Y se fue. Pero era como aspiracional. Y hay, y después me puse a pensar, hay tantas historias que se están construyendo en el país. Bien interesante. Pero una de las cosas que me va a dar pie a mi siguiente pregunta, pero él era un emprendedor que había fracasado. Mi hijo había fracasado entre comillas porque era importador, luego le hicieron una mala jugada. Y con este puesto de zapatos, él estaba construyendo una empresa de eso. Entonces me pidió ideas y todo lo demás. Y cuando me dijo, yo en ese fracaso estuve en el hoyo porque me sentía que no valía mucho, que toda mi vida ha sido fracaso tras fracaso. Y en ese proceso, para levantar la moral, entré y encontré videos de gurú motivación. Entonces, eh, personas como él siempre hemos lidiado de repente en un punto con que las cosas no nos salgan bien. Y yo quería preguntarte a ti, en este proceso de proyecto, de desarrollo que has tenido en las agencias, en el comercio en general, tenías de repente proyectos que sobre el papel parecían que iban a ir 10 de 10, ¿no? Pero en la ejecución fracasaron. ¿Cómo has lidiado, cómo lidias actualmente con las cosas cuando las cosas no salen como uno lo planea o salen mal, pues, ¿no? En general. o sea, en general yo creo que cuando sale mal hay que entender, comienzo al revés. ¿Ya? Y te voy a, voy a cambiar la historia hacia el Ya. otro lado. Yo trabajo, como te digo, como docente de la maestría hace muchos años. ¿Ya? Y en la universidad utilizamos una cosa que se llama el método del caso. El método del caso es un caso que básicamente es una historia que los alumnos tienen que resolver. ¿Sí? Y normalmente además cuando resuelves el caso te equivocas. Entonces para los alumnos es muy frustrante porque se equivocan prácticamente en cada uno de los casos que hacen. Y esto porque es a propósito, y porque en realidad nadie aprende de los aciertos. Uno solo aprende de los fracasos. Lo que pasa es que el fracaso tú puedes o lo interiorizas y aprendes y sales adelante, Sí. o básicamente te quedas aplastado en este proceso. ¿Sí? A mí me ha tocado pues, lidiar con algunos fracasos. El primer año, por ejemplo, de la gerencia general de Calera, no diría por mí, pero por circunstancias de mercado, fue la mayor pérdida que ha tenido la empresa en sus 50 años, 70 años de fundada. Uy, ¿No? iniciaron mal ahí, pues, ¿no? Sí, bueno, sí, y además no sabes cómo agradezco que estaba en su momento y la familia me haya respaldado, porque normalmente una gerencia, un tipo que pierde la plata que yo perdí, te botan a patadas. Pero yo sí creo que eso fue una maestría muy cara, by the way, que me ha permitido, digamos, en el tiempo ya no cometer, o que ya no cometería los errores que eventualmente se cometieron en ese momento, ¿no? Entonces yo te diría que los fracasos o los errores no son malos, en la medida que tú puedas asimilarlos, puedas realmente utilizarlos para adelante. Pero, y ahí sí te hablaría de lo que yo veo, y digamos, en realidad el gurú me ha hecho ver, es el mundo de los emprendedores. Los emprendedores tienen dos problemas serios. El primer problema es que están muy solos. Ser emprendedor es muy solo. Sí. Este, como eres chiquito, no tienes mentores, no tienes gente que te ayude, los bancos no te prestan plata. Ser emprendedor es muy solo. ¿Ya? Y tienes que guiarte prácticamente de tu instinto y de tu olfato. Y la otra cosa es que la verdad es que muchas veces el emprendedor hace cosas sin tener las habilidades o las capacidades, ¿no? Entonces, yo sí siento que al emprendedor peruano le falta mucha mentoría, y le falta mucho acompañamiento. Yo creo que por eso es el éxito de Gurú, porque justamente tú lo dices, ¿no? Es Gurú, motivacional, la gente se motiva, ¿no? Y creo que lo que debería, digamos, el Estado, tú, o quien puede hacerlo, es dar a esta gente soporte y darles, ¿cómo se llama? De alguna manera guía, ¿no? De las reuniones con Gurú he tenido varias reuniones con empresarios que he podido ya darle unos consejos de manera directa y es fantástico, pues cómo te lo agradecen, cómo
eventualmente, sobre todo cómo te lo agradecen y cómo finalmente les sirve, ¿no? Que para mí la verdad que es súper potente. Y o sea, algo que me gusta mucho es que ellos lo ejecutan, pues son prácticos. Pues, entonces, Ah, sí, 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 sí. A lo empiezan y bestia. tal, Sí, sí, sí. Mira, y ahí hay un potencial gigantesco. Nosotros con los eventos que hacemos lo estamos llevando también a provincias bastante. Y a mí me toca también del otro lado hacer mucha... Antes lo llamaba como concientización a ejecutivos y a empresarios ya consolidados de la importancia de hablar y salir, estar conectados, ¿no? Solo que me he dado cuenta en el tiempo es que cada vez hay más predisposición de ellos de ayudar. Entonces, yo, por ejemplo, un emprendedor que a veces me dice estoy solo, no tengo a nadie que me haga mentoría en general, yo le digo, créate un buen perfil en LinkedIn y manda mensajitos muy bonitos, muy respetuosos a ejecutivos que yo te aseguro que te van a ayudar. Y una vez un joven lo hizo y me dijo de 10 mensajes que envié, 5 me respondieron y me dieron cita. Y, y digo, ya ves, que estaba a tu disposición en general eso. Entonces, siento que ha cambiado un poco ese mindset de profesionales y de empresas, o sea, sobre todo profesionales con experiencia de dar, de devolver, de decir, yo ya acumulé experiencia, quiero ayudar. Ahora, ¿cómo hacemos que eso pueda escalar y sea algo Mm. como algo, una costumbre, un estándar? Para mí sería un escenario ideal, ¿no? Entonces, ver cómo esto privado podemos ayudar en general, porque somos, digamos, estamos en la misma trinchera, no sé. Yo te haría dos comentarios ahí. ¿Ah? El primero de ellos es, este, en el empresariado siempre ha habido una teoría que a mí me parece malísima, ¿ya? Y te digo ya casi del punto de vista de la comunicación, y es esta teoría del perfil bajo. Si no, no, yo soy perfil bajo. Oye, hermano, tienes una empresa que factura 1.000 millones de soles. Tienes, no sé, pues, 3.000 trabajadores. No eres perfil bajo, no sé si me entiendes. Claro. ¿Ya? Es una ilusión que es una tontera, ¿no? Entonces muchos gerentes en realidad no quieren salir a hablar y no quieren contar porque dicen, no, es que yo prefiero que nadie me vea, cuando en realidad todo el mundo te ve. Entonces yo creo que una de las cosas que está logrando Gurú y que me gusta mucho es que gente que nunca ha dicho nada, ahora lo dice. Y se da cuenta además que eso que dice impacta, y no solo impacta, sino motiva, y si no motiva, sino también inspira, ¿no? Yo creo que esa primera, digamos, rotura que creo que están haciendo Gurú y también otros podcasts, es bien bacán. ¿Ya? Es bien bacán porque uno se da cuenta que finalmente comunicar, lejos de ser malo, yo creo que es bueno, no por lo que le deja a uno, sino por lo que uno finalmente termina, digamos, entregando. Ya lo segundo que tú planteas, que me parece espectacular, es cómo se sistematiza, ¿no? O sea, cómo logras que todos los grandes ejecutivos empresarios regalen una cantidad de horas a una cantidad de personas para que haya cada día, como te digo, más empresa, ¿no? Y yo creo que en realidad, y no me, o sea, de verdad que no me sorprende nada el número que me das, en general la gente está súper abierta y dispuesta a ayudar y apoyar, ¿no? Lo que a veces uno no encuentra es el ámbito, ¿no? Y creo Sí. que espacios como este son ese ámbito de apoyo que me parece brutal. Bueno, publicidad en el grupo va a haber mentorías. O sea, no, yo no quiero hacer publicidad nada, pero No, sí, sí, sí lo entiendes. si Nosotros digamos, no... de los, no sé, Sí. pues de las miles de personas que van, unas pocas de ellas vuelven y se consolidan en empresas sólidas y grandes, Crece el Perú. O sea, yo digo que evidentemente. crece, la tesis de Gurú es crece las personas, crece el Perú. Y una de las cosas que me gustaría conversar contigo también es em, qué conecta con las personas que nos están viendo, ¿no? Porque de repente muchos están en otros sectores, tú estás en un sector distinto al nuestro, y, y lo que nos conecta son estos patrones hasta de humanidad que ambos lo sentimos, ¿no? O sea, muchas veces hemos estado expuestos a cosas que nos salen bien, nos hemos tenido frustraciones, y es un patrón que todos lo sentimos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú tu mentalidad eh, para poder eh, descubrir, o no sé si la palabra descubrir, pero tener un alto performance como profesional en el tiempo? O Mm. sea, porque no es casualidad, o sea, de repente una parte de suerte o muchas cosas que se van mezclando cuando uno tiene posiciones de poder y liderazgo, ¿no? O sea, no es que llegas ahí por el azar, no porque, no sé, alguien se le portó bien y dijo, pero José, necesito que dirijas esta empresa que produce 5 millones de euros al día, ¿no? O sea, hay cualidades
que te llevan a este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has ido desarrollando? O ya en retrospectiva, ¿qué aspectos crees que son importantes? Y no del lado del ego, no decir yo soy mejor que ustedes, sino del valor de que nosotros también podemos identificar esos patrones, ¿no? Por ejemplo, yo te confieso que cuando antes de crear el podcast era una persona totalmente distinta. Ahora, después de estar expuesto a tanta información, he considerado que tengo esta mentalidad renovada en muchas cosas Claro. y se condicen resultados, ¿no? Entonces, el primer persona que va a aprender soy yo. Mira, yo lo primero que te digo decir es, este, en todo proceso de esto, Jimmy, la suerte es clave. O sea, quien te diga que la suerte no existe es mentira. La suerte es absolutamente clave. Los cambios más importantes de mi vida han tenido que ver con situaciones random que terminan generando oportunidades mucho más grandes de las que yo me había imaginado. ¿Ya? Entonces, sí creo que, digamos, la suerte es una realidad. Y yo creo que soy una persona afortunada. Ahora, ¿la suerte sola funciona? No. La suerte sola sirve solo para ganarte la lotería, probablemente. Pero si eres un tipo desatinado, probablemente la lotería te la gastes en 15 días, ¿no? Yo creo que el tema tiene que confluir con eso, ¿no? La suerte con quien tú eres. Y fíjate, yo sí creo que eh, hay que buscar el lugar correcto, ¿sí? Digamos que a mí me vaya bien en determinada empresa no significa que me vaya bien en otra empresa, ¿sí? Y uno tiene que entender cómo es uno para ver si ese lugar en el que está es en el lugar donde uno hace match. Te lo pongo, pues no sé, si eres bueno para el fútbol, no necesariamente vas a ser bueno para el tenis, Claro. o no vas a ser bueno para el básquet, Sí. ¿me entiendes? No existe que yo sepa un deportista que sea bueno para todo, ¿no? Los triatlonistas dicen que son deportistas que son malos nadando, malos montando bicicleta y malos corriendo. Entonces yo lo que creo que es importante es la suerte sumada, como te digo, al lugar correcto. Y la otra cosa en la que yo creo mucho, y además se lo digo mucho a mis hijos, es la consistencia y la persistencia, ¿sí? Y hay que ser terco, hay que darle y darle y darle y darle y darle. Yo me levanto todos los días, 5 de la mañana para ir al gimnasio. ¿Por qué? Básicamente por un tema de salud. Y no es negociable. No sé si me entiendes. ¿Y por qué a las 5 de la mañana? Porque a las 5 de la mañana no hay reuniones, mis hijos están dormidos, o sea, no, nadie va a interrumpir ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos lo que he visto, es que lo que finalmente rinde, más allá que la genialidad, es la consistencia. Es agarrar el mazo y darle un día tras otro y tras otro y tras otro, y no sale bien y le das y le das y le das, y nuevamente hasta que finalmente las cosas funcionan. La consistencia para mí es mucho más relevante que la genialidad, ¿no? Dios no me va a ser genial y consistente, pero por lo menos consistente y claro, como te digo, soy. Y si tú me preguntas a mí, una cosa que yo terrible de esta generación es que son absolutamente inconsistentes. Entonces trabajan contigo un año y dicen, no, mira, ya aprendí. Ya aprendí. No has aprendido ni micho. Voy a conseguir otra oportunidad, voy a seguir mi desafío y whatever, ¿no? Yo creo que eso es muy dañino para las empresas y creo que es dañino también, como te digo, para las personas, ¿no? Y creo que tiene que ver con este tema que tú mencionabas de las redes sociales, ¿no? Esta gratificación instantánea. La gratificación no es instantánea. Tienes que chambearla por años para que finalmente, como digo, ¿cómo se llama? Funcione. Entonces, yo te diría, uno es suerte, clave. Dos es estar en el lugar correcto. Como te digo, creo que puede ser exitoso en un sitio y no exitoso en el otro. Y el tercero es consistencia. Hay que darle y darle y darle y darle y darle hasta que resulte. El gas natural vehicular es la energía limpia que impulsa tus ganancias y moderniza tu operación. No esperes más para empezar a ahorrar. Escribe hoy mismo al WhatsApp 966-822-365 o al correo transportepesadogNB@calida.com.p. Cambia tu flota GNB con Cálida. Presentamos a Conexa Financial Group.
Una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en soluciones de inversión y financiamiento. En Conexa desarrollan estrategias de inversión basadas en activos alternativos, con un enfoque de análisis riguroso, gestión responsable y visión de largo plazo. Su objetivo es claro: generar oportunidades e impulsar el crecimiento del patrimonio de manera sostenible. Conoce más en conexa.com.p. Nosotros a veces analizamos, ahora pues con Cloud, eh, YouTube te da las transcripciones de los videos y un día random agarré y puse 60 entrevistas, eran más de 1000 páginas. Entonces le puse a Cloud y le digo, sácame patrones, pues acá de los gurús, a ver cuáles son, porque no estoy viendo, ¿no? Y una que se repetía bastante es esta palabra paciencia estratégica, de cómo ellos han construido en el tiempo, o sea, no es algo de un año, 2 años, ¿no? Y claro, yo me pongo a pensar y digo, carreras de más de 20 años, 30 años, o empresas con ese más o menos ese tiempo, ¿no? Mm. Y estos señores seguían, y para muchos sentían que no habían logrado muchas cosas, pero no de la ambición, sino de eso, y mira, tanto que puedo construir, sobre todo de aquellos que iniciaron desde muy abajo, de ambulantes en general. Me quiero quedar un poquito todavía en esta parte de la suerte. La vez pasada estaba tomando un desayuno con un ex CEO de un grupo empresarial y él me decía, gran parte del trabajo que yo tenía era hacer que la gente buena entre a la empresa, ¿no? Entonces me decía, en el mundo tienes 10% de gente buena, 10% de gente mala y 80% que está ahí, ¿no? Tú tienes que asegurarte que la gente buena entre ahí, que vea más allá de sí mismo, ¿no? Sino que entienda que una empresa o un grupo empresarial está para transformar también la vida en el país, ¿no? Entonces les hacía dos preguntas. La primera era cuál era tu propósito. Creo que es algo un estándar en general, pero él quería saber si el 80% de respuestas era un propósito muy personal, muy de ser feliz o uno mismo en general, ¿no? Pero había un 20% que el propósito era superior, de transformar una realidad, de ayudar a un montón de cosas, ¿no? Me decía que esa misma pregunta hacían en Estados Unidos y era al revés, era 80% propósito superior y 20% propósito personal. Y la siguiente pregunta que le hacía era, del producto que eres ahora, o sea, de la persona que eres ahora, ¿qué tanto ha sido gracias a tu esfuerzo y qué tanto ha sido producto de la suerte? Entonces me decía que igual el 80% de respuestas era producto de mi esfuerzo, yo mismo lo hice en general. Y en Estados Unidos decía que el 80% de altos ejecutivos decían que estaban ahí por suerte, por factores en general que los llevaron a ese punto, ¿no? Y él decía que ese enfoque a veces cuando uno aceptaba que está ahí por suerte o por personas que le ayudaron, o sea, que te ayudan en el camino en general, que no es excluyente obviamente del esfuerzo que uno pueda poner, hacían líderes con muchísima más humildad, que se traducían en resultados positivos. No sé cómo lo ves tú, porque escucho y tú dices que la suerte ha sido un elemento clave. Estás diciendo un montón de cosas, ¿ya? Voy a tratar de cogerlas por pedazos, Sí, porque sí. he contado muchas cosas. Lo primero de contarte, ese tema del propósito es bien nuevo, ¿ya? Es de esta generación. A mí me da risa cuando habla un poco de propósito. Yo cuando salía de la universidad tenía que prender una velita porque reventaban las torres y no había nada. Claro. O sea, el propósito de mi generación era bien simple, era sobrevivir. O sea, no había propósito. De conseguir un trabajo era un reto. Tú te acababas la universidad, a entregar currículum si nadie te tomaba, y si te tomaban te sueldan por sueldo mínimo como practicante, ¿no? Entonces, el propósito yo creo que tiene que ver con otro país, un país que tiene oportunidades y que es eventualmente, ¿cómo se llama?, muy grande, ¿no? Entonces, yo de verdad que el propósito, en fin, no es algo que me claro, porque además yo creo que el propósito no se te va aterrizando eventualmente como te Claro. digo en la vida. Este, yo te decía dos cosas que importantes. ¿Ya? Una de ellas es, efectivamente, yo sí creo en el azar, la suerte, ¿no es cierto? De las cosas que finalmente suceden. Este, pero también es evidente que si tienes la suerte y tienes la persona o la posición no eres la persona adecuada, pues vas a casar y vas a salir en 5 minutos. Claro. ¿Sí? O sea, la suerte no es lo único que te ayuda a dar ese salto. Tienes que estar a la altura de. Pero ojo, yo creo que puede haber gente con la misma o más capacidad que yo para manejar la calera y que no ha tenido la suerte de estar en la posición que yo estoy. ¿Te das cuenta? Este, creo que la suerte es una mezcla
Digo, es la suerte más la capacidad de poder tomar esa oportunidad que te está, ¿cómo se llama?, regalando la vida. Y la otra cosa, Jimmy, que creo que la gente no toma muy en cuenta es que tienes que encajar, ¿me entiendes? Tienes que encajar en una cultura empresarial, tienes que encajar en una cultura familiar, tienes que encajar en un equipo en particular, ¿no es cierto? Tienes que encajar. Porque, ojo, puedes tener la suerte y puedes tener los conocimientos, pero no encajas, ¿sí? Y muchas veces la gente este, no toma tan en cuenta ese tema del encajar, del tema de estoy en el lugar que debería estar, ¿correcto? Yo creo que esa suma de tres cosas, que la suerte, más estar sentado en la silla correcta y tener los skills para hacerlo, es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Sin embargo, te has tocado un tema que es bien importante. ¿Eh? Yo tengo una gran ventaja. La gente dice humildad y yo digo que es, ¿cómo se llama? Problema de autoestima. ¿Ya? Pero en realidad es irrelevante si es por falta de autoestima o si es eventualmente por esto. Pero yo creo que es importante, muy importante, este, ¿cómo se llama? Tener la soberbia bien, bien, bien chiquitita. Cuando uno es soberbio, comete errores tontos. La soberbia es una pésima consejera, terrible consejera. Y creer que te lo sabes todo es lo peor que te puede pasar en el mundo. Es el peor consejero que hay. Yo creo que Dios, para los que existen, para los que creen en Dios y para los que no, lo que más castiga es eso, ¿no? Es la soberbia. Cuando uno está en sí, ¿no? Cree, ahí es donde te chancan y te golpean 3 veces más, 5 veces más. Y creo que cuando eres soberbio, comienzas a dejar pasar cosas que son importantes. El otro día leí una estadística a mí me gusta montar moto, monto moto. Bonita tu moto, ¿no? ¿Ah? Bonita tu moto, sí le he Te visto. agradezco. Y miraba una estadística de quién era el que más accidentes tenía. Y es interesante, quien más accidentes tiene es la gente más experimentada, paradójicamente. ¿Por qué? Soberbia. Confía. Hermano, tengo 20 años montando moto. Se ¿Qué me confía. vas a enseñar tú a mí? El día que dices eso, en la curva siguiente te vas a sacar la muerte. Entonces creo que hay que mantener el ego bien abajo, bien quieto, bien amarrado, porque en el momento que te la crees, compadre, ahí es donde tomas mala curva y terminas en el cerro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tienes los pies en la tierra? Yo tengo la ventaja, pues yo tengo un problema de autoestima, entonces yo vengo diseñado así, no me la creo nunca. Por Cuéntame eso cuando siempre. tú me dices que yo soy un gurú, yo te digo absolutamente convencido que no me siento ningún gurú. Me siento una persona que de repente pueda contarles algo a algunas personas que les puedan servir y eso me motiva un montón. Pero soy un ser humano, amigo, como cualquiera. Y este punto de la soberbia, no sé si también entra ahí el tema del ego. eh, Algunos a veces vienes de éxito en éxito en éxito y ya te la crees un montón de cosas y luego te lanzas a... O sea, ¿cómo empiezas a matizar, digamos, ese tema de confianza que hay que tenerla para poder lidiar grandes cosas con esta parte de la soberbia o el ego, ¿no? En general. Y son dos cosas diferentes, ¿ah? Pues, O sea, que hay una cosa que un deportista que a mí me encanta. Pues te decía, este, o sea, el entrevistador le preguntaron, le dice, oye, ¿y no hay días que no te provoque entrenar? Pues claro, evidentemente. ¿No hay días que estás cansado? Sí, sí. ¿No hay días que lo que quieres es quedarte en tu cama porque afuera está frío y no quieres entrenar? Sí. ¿Y qué haces? Él dice, esos son los días que más me gusta entrenar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi competidor no lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, eso en realidad de darle por encima de todo es, como te decía, absolutamente claro. Cuando comienzas a creerte que tú eres lo máximo, te quedas dormido, pues. No pasa nada si no entreno hoy día. No pasa nada si me descanso un día más. Total, ¿no? La soberbia es un mal consejero, Jimmy. Siempre. En todo, ¿ah? En lo personal, en lo familiar, en lo laboral. La soberbia, compadre, hay que tenerla muy guardada muy... porque, pucha, la factura que pasa a la soberbia es bien grande. Súper grande. Bueno, te agradezco mucho, pero José, mira, nos han quedado, creo que recién estábamos en tu... Nos llevamos un poco, pero me ha gustado bastante
esta conversación, que ya más allá de tu libro, que me gustaría luego hablar de eso, pero por tema de tiempo no se da a poder. Así que te voy a pedir luego para hacer otra entrevista complementaria y de repente siga dando valor, ¿no? Porque No, me, pues me gusta mucho la si, transparencia, si la... quieres, la conectamos. Genial, genial. Nos vemos en un próximo episodio. Comenten y compartan. Y un mensaje de despedida que nos quieras dejar a nuestra querida audiencia que te está viendo. Bueno, nada, yo en realidad agradecerte el espacio, Jimmy, y sobre todo agradecer lo que hace este podcast por la gente, ¿no? Creo que los peruanos necesitamos este, mostrar nuestros éxitos, creo que necesitamos enorgullecernos de los éxitos, necesitamos dejar de que lo peruano sea peyorativo y que sea al contrario sumamente positivo. Y creo que necesitamos creérnoslas Sí. y contar las cosas que hacemos bien y sentirnos orgullosos de eso. Yo creo que si logramos eso, este país cambia y creo que espacios como este están aportando un montón en eso, ¿no? Así que, nada, agradecerte y, bueno, como tú ya sabes, cuenta conmigo. Bueno, le agradezco mucho de nuevo, Pedro José. Y nos vemos en un próximo episodio. Comenten y compartan para llegar a más personas.